Podría considerarse que uno de los inicios de la historia de Chile comenzó en el indómito sur del país, en Tierra del Fuego. Esto haciendo referencia a la expedición de Fernando de Magallanes y el descubrimiento del estrecho que llevaría su nombre. Bienvenidos, esto es Saber en Vuelo. En esta serie de videos pretendo explorar a profundidad la historia de Chile desde sus inicios, específicamente su descubrimiento, conquista y los personajes que tuvieron un rol en esta historia. Pero esto no será un límite para explorar temas interesantes, como notarán en este video, donde siento que es importante dar a conocer más aspectos de las historias que ya conocemos para poder apreciarlas más. El 10 de agosto de 1519, a sus 39 años, el explorador portugués Fernando de Magallanes zarpó desde Sevilla, dispuesto a cumplir donde Cristóbal Colón había fracasado. No hay que olvidar que el principal objetivo de la cuarta expedición de Colón era encontrar rutas marítimas nuevas que llevaran hacia las islas de las Especias, o las Molucas, intentando adelantarse a los portugueses en su profunda rivalidad y conquistar las riquezas del Océano Índico. Magallanes, buscando un nuevo paso hacia las Indias, descubrió el 21 de octubre de 1520 el estrecho que llevaría su nombre hasta el día de hoy, y continuó aquella ruta intentando detenerse lo menos posible en las tierras circundantes al estrecho. Gracias al relato del cronista de esta expedición, el italiano Antonio Pigafetta, nos enteramos que en los pocos desembarcos que hubo, los expedicionarios hallaron huellas enormes en aquella fría tierra. No solo eso, sino que también dicen haber avistado un hombre gigantesco en las orillas de una playa desconocida. Este era un tehuelche, un término que abarca a varios pueblos patagónicos que habitaban el sur de Chile y Argentina. Según cuenta Pigafetta, entraron en contacto con el gigante, quien se mostró amistoso y sorprendido de aquellos europeos, los cuales apenas le llegaban a la cintura. Este gigante tenía el rostro pintado, el cabello emblanquecido por el polvo y la arena, y vestía pieles de un animal local. Con esas mismas pieles se cubría los pies. A raíz de sus encuentros y hallazgos, se ha postulado que los exploradores, al encontrarse aquellas huellas humanas artificialmente ampliadas por las pieles, decidieran nombrar a aquella gente como patones, nombre que derivaría posteriormente al término Patagón, que luego se utilizaría para dar nombre a toda aquella zona, la Patagonia. Hoy en día se cree que es probable que estos pueblos les recordaran al gigante Patagón, un personaje de la novela de caballería Primaleón de Francisco Vázquez, que era muy popular en la época. Es importante mencionar, dado que hablamos de orígenes de nombres, que aquella tierra fue bautizada Tierra del Fuego por la cantidad de hogueras y fogatas que los exploradores avistaron desde sus navíos, y también fue nombrado durante esta expedición el mismo Océano Pacífico, puesto que Magallanes y sus hombres, después de atravesar las tormentosas aguas del Atlántico y atravesar el peligroso estrecho, se encontraron con un mar tranquilo y de vientos favorables, dando origen al nombre. Si bien la participación de Magallanes en el descubrimiento de Chile concluye aquí, me gustaría continuar con el relato de su expedición, puesto que hay muchos aspectos que la gente desconoce y que son importantes para apreciarlo por lo que fue, la primera vuelta al mundo. Esta expedición, que inició con el fin de buscar una ruta hacia las Islas Molucas, terminó convirtiéndose, si bien a un gran precio, como hemos mencionado, en la primera vuelta al mundo, y terminó comandada por el español Juan Sebastián Elcano, puesto que Magallanes fue una de las numerosas víctimas del viaje. El 16 de marzo de 1521, él y sus hombres llegaron a la isla de Zuluán, en un archipiélago que nombraron Islas de San Lázaro, y que más tarde sería rebautizado en honor al rey Felipe II como Filipinas. Magallanes, al llegar a las islas, se concentró en evangelizar a los nativos, con la ayuda del sacerdote Pedro de Valderrama, logrando que 800 fueran bautizados, incluido uno de los jefes de la isla de Cebú, Humabón, y su esposa, Jara. El día 15 de abril del mismo año se erigió una cruz de madera en la plaza de Cebú, que se mantiene allí hasta la actualidad. Cabe mencionar que al ser bautizados dejaron sus nombres antiguos
y fueron nombrados Carlos en honor al rey Carlos I y Juana en honor a la madre de Carlos, Juana de Castilla. De hecho, la reina, al ver las imágenes de la Virgen María y el Niño Jesús, pidió quedarse con esta última, y su deseo fue concedido. Esta figura también ha sido conservada y es símbolo de gran devoción en las Filipinas. Se cuenta que Humabón hizo un pacto de sangre con Magallanes, según el relato de Pigafetta, y como símbolo de amistad, el isleño le pediría al explorador que acabara con su rival, Lapu-Lapu, el jefe de la isla vecina, Mactán. La verdad de este relato es que el jefe de la isla de Cebú estaba utilizando a los españoles como peones en su batalla contra Lapu-Lapu. Fue así que el 27 de abril de 1521 Magallanes se dirigió a la isla de Mactán con un grupo de hombres que varía según relatos entre 40 a 60 hombres, a someter por la fuerza a Lapu-Lapu y su gente. Pero las cosas no sucedieron como en Cebú, donde los isleños recibieron con brazos abiertos a los españoles, sino que se resistieron y se desató un combate donde Magallanes encontraría su muerte. La flota abandonaría las Filipinas, mermada por la batalla y por la traición de Humabón, quien envenenó a muchos españoles en un festín posterior a la batalla. El motivo de esto se discute. Se piensa que estaba enfurecido porque los exploradores no habían logrado acabar con Lapu-Lapu. Otras fuentes cuentan que fue por deseos de mantener su autonomía. Fuera como fuera, la expedición abandonó las islas con muy pocos hombres, por lo que tuvieron que abandonar el navío La Concepción, quemándolo antes de hacerlo, y partieron con los navíos que quedaban, Trinidad y Victoria, hacia las islas de las Especias o las Molucas, en lo que ahora es Indonesia. Allí la expedición se separó en dos. La Trinidad, comandada por Gonzalo Gómez de Espinosa, intentó navegar hacia el este a través del Pacífico hasta Panamá, pero las enfermedades y el naufragio lo impidieron. La mayoría de la tripulación murió y tuvieron que regresar a las Molucas, donde terminarían siendo capturados y aprisionados por los portugueses. Mientras que el navío Victoria continuó su viaje hacia el oeste, al mando de Juan Sebastián Elcano, y se las arregló para regresar a España, a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Ese día Elcano escribió una carta al rey Carlos I informándole de su viaje y de su llegada a España. El 7 de septiembre un barco de 6 remos remontó a la Victoria por el río Guadalquivir hasta llegar a Sevilla el día 8 de septiembre de 1522, completando así la primera vuelta al mundo. Las noticias de Elcano se esparcieron desde Sevilla al resto de España rápidamente y movieron a Carlos I. Importante distinguir que Carlos I es lo mismo que decir Carlos V, solo que Carlos I se refiere a su reinado en España, mientras que Carlos V hace referencia a que él fue el quinto emperador del Sacro Imperio Romano. Ante las noticias, el monarca emperador no tardó en organizar otra flotilla, al mando de Francisco García Jofré de Loayza, un marinero español de 35 años y comendador de la Orden de Malta o Caballeros Hospitalarios, que es la misma orden que nació en el contexto de las Cruzadas. Al mando de 7 navíos que zarparon desde La Coruña el 24 de julio de 1525, casi 3 años después desde la primera expedición que dio vuelta al mundo. De hecho, el segundo al mando de esta nueva expedición fue el mismo Juan Sebastián Elcano, y lo acompañaban varios pilotos sobrevivientes de su expedición. El 8 de abril de 1526, 8 meses desde que zarparon, la escuadra entró en el estrecho de Magallanes. Pero no fue tarea simple. De las 7 naves que zarparon desde España, 2 tuvieron que regresar, una tempestad hizo naufragar el navío de Elcano, algunas naves fueron empujadas fuera del estrecho por los fuertes vientos, pero el 24 de enero la nave de García Jofré de Loayza logró penetrar el canal con 3 otros barcos. Una de sus naves, la San Lesmes, fue arrastrada por un temporal y llegó así hasta el grado 55, regresando más tarde con la noticia de que había encontrado el acabamiento de tierras. Habían conocido lo que ahora llamamos Cabo de Hornos, y de esta forma también se encontró otro paso hacia el Pacífico, en el punto más austral de Tierra del Fuego. Durante la travesía terminó muriendo Loayza y Elcano. Una nave recaló en México y otra tuvo dificultades en alta mar con los portugueses.
pero la nave capitana llegó exhausta a las Molucas, Filipinas, y más tarde, de toda la tripulación, el primero en llegar a España fue un marinero que en el futuro tendría gran renombre, Fray Andrés de Urdaneta. Su regreso fue el año 1536, 12 años después desde que había iniciado el viaje. Toda esta historia ha sido un preámbulo, una forma de explorar estas expediciones y considerarla como el descubrimiento de Chile. Pero su verdadero descubridor no fue otro que Diego de Almagro, hombre humilde, analfabeto, hábil e inteligente, y según cuentan cronistas e historiadores de su época, el más franco, honrado y generoso de cuantos conquistadores pisaron el Nuevo Mundo. Y exploraremos la historia de su expedición a Chile en el siguiente video.